Con la llegada de otros caballeros divinos a Elbaf, el conflicto en la isla de los gigantes se empieza a construir, y eso seguramente a muchos nos ha llevado a pensar en cuáles serán los enfrentamientos que se darán en este arco. Es por esta razón que en esta oportunidad decidí traerles un video en donde les hablaré de las peleas que se darán entre los sombreros de paja contra los caballeros divinos. ¿Quiénes serán los rivales de Sanji y Zoro? ¿Luffy podrá derrotar a su enemigo en este arco? ¿Y cómo acabarán el resto de enfrentamientos? Entérate ya mismo en este video, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, empezaremos con el personaje que indiscutiblemente despierta más pasiones entre todos los Mugiwara, Zoro. Esto porque a día de hoy sucede que la gran mayoría del fandom o lo ama o lo odia. Prácticamente no hay término medio con el espadachín de los sombreros de paja. Es por esta razón que cada cosa que hace será tanto defendida como criticada en ambos casos, hasta puntos irracionales. Y su enfrentamiento en el BAF no será la excepción. Verán, algunas novias de Zoro me critican porque digo las cosas tal cual como me parecen. El peliverde no es un personaje que a mí me llame especialmente la atención, o bueno, realmente sí que lo hacía antes, pero debido a lo dejadas de lado que han sido sus tramas con las Meito y con su linaje, he perdido mucho el interés por él. Sin embargo, lo que no puedo negar es que en el arco de Elbaf Zoro de momento lo ha hecho bastante bien, ya que ha tenido diálogos bastante interesantes y aportaciones a la trama más allá de pegar machetazos cuanto menos valiosas, como por ejemplo lo de mantenerle a Luffy los pies sobre la tierra respecto al tema de liberar a Loki. Me hizo recordar a los tiempos en los que Zoro era God antes del salto temporal. Dicho esto, no le quiero mufar, pero si está teniendo esta participación interesante en el arco, no me quiero imaginar el protagonismo que tendrá cuando empiecen las peleas, ya que recordemos que ese es su punto fuerte dentro de la narrativa de la obra. Es por esta razón que creo que su rival será Summers Sheephead, el caballero divino que recientemente apareció en calzoncillos luego de ser invocado por Gunko. Y la razón, pues bueno, a pesar de la ridícula presentación de este personaje, no creo que se le deba tomar a la ligera. Esto porque a diferencia del otro tipo que llegó a Elbaf junto a él, en su caso no posee poderes de fruta Zoan. De hecho, en ese capítulo donde se nos presentó solamente pudimos ver un pequeño detalle que podría indicar en qué basa su estilo de combate, y ese se deja apreciar luego de que se pone su uniforme, ya que ahí llevaba consigo una espada con un guardamanos extremadamente particular. Esto porque tenía unas espinas que le rodeaban. Puede que esta arma sea un tesoro bastante valioso dentro de la Tierra Santa, cosa que nos indicaría que dentro de todos los grados de calidad de las Meito o espadas de renombre de One Piece está muy bien posicionada. De ser este el caso, estaríamos hablando de que Summers podría ser un espadachín, y ya sabemos que si hay alguien que debería enfrentarse a este tipo de enemigos es Zoro, por aquello de que planea convertirse en el mejor espadachín del mundo. Ahora, con esto puede haber un posible problema, y ese es el de que Summers perfectamente lo que podría estar haciendo es aparentar ser un espadachín. Me explico, al igual que sucedió con King en Onigashima. En un principio, cuando le vimos usar una espada para luchar, tanto nosotros los espectadores como Zoro pensábamos que sería el espadachín al que el peliverde se enfrentaría en ese arco. Sin embargo, a medida que se fue desarrollando la pelea, nos dimos cuenta que su estilo de combate no estaba definido. Ese tipo literalmente peleaba con todo lo que tenía: sus puños, su espada, patadas, fuego, usaba su fruta, vamos, un luchador general más que otra cosa. Esto decepcionó un poco a Zoro. Sin embargo, tras haberle derrotado, podemos concluir que mejoró como espadachín a pesar de ello, y creo que podría ocurrir algo parecido con Summers, ya que, volviendo al diseño del guardamanos de su espada, podría darse el caso de que esta espada, al igual que la Cerberus de Shamrock, tenga habilidades de una fruta del diablo, y que debido a esto el estilo de combate de Summers se base más en usar dicha espada para activar esos poderes más que centrarse en el dominio de la espada en sí misma. De hecho, como ese diseño tan particular tiene espinas parecidas a las que encontramos en las flores, me calzaría bastante que tenga poderes parecidos a los del personaje de Byakuga de Bleach, es decir, que su espada invoque pétalos de rosas con los que ataque a sus rivales, cosa que si nos vamos un poco más al pasado de la Shonen Jump, es algo que también se ha visto a nivel estético en personajes como el Kurama de Yu Yu Hakusho o incluso en Afrodita, el santo de Pisces de Saint Seiya. En ambos casos, el uso de las flores era bastante representativo en el estilo de combate de estos personajes, y recordemos que, por mucho que los fancitos de One Piece no les guste admitirlo, Oda toma muchas referencias de mangas antiguos para desarrollar sus ideas, por lo que no me extrañaría que Summers referencia a todos estos personajes con su estilo de combate y su espada. Dicho esto, ¿cómo acabaría esta pelea? A mí personalmente me gustaría mucho que no haya una conclusión para la misma, es decir, que de alguna u otra manera se interrumpa. Esto porque narrativamente hablando no es conveniente que ninguno de los dos pierda, ya
que por un lado Summers es un miembro de un grupo que apenas fue introducido recientemente para que sean los villanos poderosos que infundirán respeto por el gobierno mundial en la guerra final, por lo que si es derrotado tan pronto sucederá lo mismo que pasó con Saturn del Gorosei, es decir, le arruinará la reputación al resto de sus semejantes, aunque bueno, en ese caso particular todos ellos se esforzaron en arruinárselas a sí mismos, pero ustedes me entienden. Por otro lado, como ya sabrán, Zoro le prometió a Luffy que no volvería a perder en el Baratie, y como esta sería una pelea directa 1 vs 1, si llegase a perder rompería esa promesa, cosa que no dejaría bien parado al espadachín. Ahora, sabiendo esto, como partiremos de la base de que la batalla será interrumpida, no habría problemas con hacer que Summers se vea superior a Zoro en dicho combate. Esto, como les dije, para que infunda respeto que servirá para más adelante, haciendo así que también nos quede bien en claro que incluso hasta uno de los tripulantes más poderosos de Luffy debería mejorar bastante para estar en el nivel de dichos enemigos, y plantear una situación en donde Summers ponga en aprietos a Zoro tampoco es tan complicado, ya que, regresando al caso de sus posibles fuentes referenciales para su estilo de combate, es decir, Afrodita y Kurama, ambos personajes se caracterizan mucho por tenderle trampas a sus enemigos, y no tanto por luchar contra ellos directamente, y todos sabemos que cuando los enemigos le hacen esto a Zoro, genuinamente le ponen extremadamente incómodo, y bueno, esta sería en teoría mi idea para su pelea. Y antes de continuar, por aquí les estaré dejando un video que hice hace no mucho de mi top de personajes más poderosos de Elbaf, viéndolo me apoyan un montón. Y como no podemos hablar de uno sin mencionar al otro, es oportuno mencionar también a Sanji, así que hablaremos del enfrentamiento que tendrá el cocinero de los sombreros de paja en este arco. Miren, a diferencia de lo que ocurre con Zoro, Oda no tiene tantas limitantes establecidas con el rubio dentro de lo que debe o no hacerse en sus enfrentamientos. Es por esta razón que, por ejemplo, en el Nuevo Mundo ha sido Sanji quien literalmente ha perdido por los dos. Es decir, cuando Sanji o Zoro deben enfrentar a algún enemigo al que no le podrán ganar, Oda siempre elegirá a Sanji para que ocupe ese lugar, ya que Zoro, por el tema de su promesa, no debe perder. Es por esta razón que le vimos perder contra Doflamingo en Dressrosa, por ejemplo, o también por lo que fue él quien enfrentó brevemente a King para salvar a Momonosuke y no salió bien parado luego de ello. Vamos, que Sanji pierde cuando el guión lo requiere, y en esta oportunidad, tal cual como les dije en el punto anterior, los caballeros divinos requieren no salir mal parados de este arco, por lo que no tendría por qué haber problemas con que Sanji perdiera contra su rival, el cual en este caso sería Killingham Leitmotiv, es decir, el tipo que aparentemente tiene la Swan mitológica del Kirin. Vamos, el caballero divino que apareció transformado y con una máscara de gas luego de que Gunko activara el portal del Abyss. Y bueno, tomando en cuenta que Killingham tiene aparentemente su Swan mitológica despierta por el halo de nubes blancas que rodea su cuerpo, la pelea que podría tener contra Sanji debería basarse enteramente en una de desgaste, ya que las Swans mitológicas tras ser despertadas les otorgan a sus usuarios un bonus de fuerza física, velocidad, agilidad y resistencia descomunal, así como también capacidades regenerativas para nada despreciables. Recordemos que Rob Lucci se recuperó rápidamente luego de la papeada que le metió Luffy con su quinta marcha en Egghead, pero bueno, tomando en cuenta que Killingham tiene una Swan mitológica, este tendría habilidades adicionales como las de generar algún tipo de elemento o cosas así por el estilo. De hecho, el Kirin, que es la bestia mitológica en la que al parecer se basa, invoca rayos para atacar a sus enemigos, algo que me cuadra mucho con su diseño de su lanza, la cual tiene puntas con forma de rayos. Esto pondría en aprietos a Sanji, ya que justamente el despertar de sus genes le protegen del daño físico, más no del elemental, por lo que sigue siendo vulnerable a descargas eléctricas poderosas, por ejemplo. Ahora, por parte de Sanji, si bien es cierto que su Ifrit Jumble bastó para derrotar a Queen, siendo totalmente sinceros, la resistencia de este tipo tampoco era la gran cosa, por lo que ahora al enfrentarse a una Swan mitológica despierta será la verdadera prueba de fuego, nunca mejor dicho, para el Ifrit Jumble. A mi parecer, aquí Sanji deberá fracasar al intentar derrotar a Killingham, ya que, además de ser demasiado pronto para que este caiga, un poder tan poco desarrollado como ese no debería destacar tanto en los niveles de poder actuales, más aún teniendo en cuenta que mayoritariamente ahora el poder ofensivo se basa en los usos avanzados del Haki. Y aquí está la clave del asunto: Sanji no posee ningún dominio avanzado de ese recurso, al menos de momento. Ahora, dicha derrota, si es que llegase a ocurrir, sería beneficiosa para el cocinero, puesto que dudo mucho que los caballeros divinos acaben apoderándose de Elbaf al final del arco, esto por cosas que les comentaré más adelante, por lo que un Sanji derrotado quedaría en Elbaf, el cual por naturalidad buscaría hacerse más poderoso, y es ahí en donde entra en juego su personaje paralelo, Scopper Gavan, quien también está en el reino de los gigantes. Este recientemente les dijo a Luffy y a los demás que fueran a verle antes de irse de Elbaf, y si lo hacen, este se enteraría que tipos como Killingham derrotaron a los sombreros de paja, dando pie así a que sucedan dos cosas. La primera y menos probable es que Gavan les hable del incidente de God Valley, ya que tal parece que ese caballero divino estuvo presente ahí en el pasado por la similitud que guarda su diseño con la máscara de gas con el de un caballero divino que vimos allí
allí en aquel entonces. Y lo segundo, que es mucho más probable, es que entrene a algunos Mugiwaras, entre ellos a Sanji. Hace poco vimos cómo Chopper era capaz de emplear el uso avanzado del haki aparentemente en su enfrentamiento contra Luffy, por lo que podría enseñarle a Sanji a dominar el recurso hasta ese nivel, siendo esto algo que potenciaría mucho más su Ifrit Jumble, haciendo así que el cocinero pueda rentabilizar esa derrota al menos a largo plazo, ya que le será de mucha utilidad este recurso en sus futuras peleas. Y ahora pasemos a hablar de otro caballero divino, Gunko, la integrante de este grupo más polémica hasta ahora, y miren que eso es complicado tomando en cuenta que literalmente también existe un tipo que es el gemelo malvado de Shanks. Pero bueno, Gunko hizo que se ardiera una buena parte del fandom de One Piece por el hecho de que ande en ropa interior por ahí, vamos, que por alguna razón a muchas personas les molesta que Oda ejerza su libertad artística al dibujar a un personaje femenino ejerciendo su libertad de poder andar vestida como le dé la gana. Pero bueno, más allá de esto de Gunko, ella es de quien hemos visto mucho más hasta ahora, y me refiero a lo de los estilos de combate y eso, ya que en su encuentro con Loki estuvo golpeándole un montón de veces, y eso hizo que fuéramos testigos de cómo usaba los poderes de su fruta del diablo, la cual le convierte en una humana flecha, permitiéndole generar flechas de su cuerpo con las que recubre sus extremidades y posteriormente golpea a sus enemigos con ellas, aunque con la contra de que previamente la propia habilidad le indicara al receptor del golpe la dirección en la que estos van dirigidos. Y bueno, esta es una vaina que personajes bastante diestros en las batallas explotarían muchísimo en contra, razón por la cual yo descartaría que Mugiwaras como Jinbe o Franky se enfrenten a ella, puesto que no sería un problema para esos tipos entender esa vaina y usarla a su favor para derrotarle. Es por esta razón que considero que Gunko debería pelear contra justamente Usopp y Nami, que son quienes de hecho quedaron a deber bastante en el arco de Wano tras haber peleado contra Ulti y Page One. Y bueno, a través de esta pelea los Mugiwara podrían mostrarse mucho más diestros en el combate, llegando incluso a poner en aprietos a Gunko gracias a estar en superioridad numérica. No obstante, la caballero divino seguramente tendrá algún otro poder vinculado a sus ojos de distinto color, y esto equilibraría la balanza respecto a sus enemigos. Dicho lo cual, me gustaría que eventualmente Usopp, por temas de guión, tenga que dejar esa pelea de lado y centrarse en algo un poco más importante, razón por la cual Robin le sustituiría, haciendo así que las dos waifus de los sombreros de paja peleen juntas épicamente contra Gunko. Sería sumamente genial que la miembro del gobierno mundial tenga que dar su 100% para no ser derrotada por las protagonistas, y eso a mi parecer le dejaría bastante bien parada, puesto que se habría enfrentado a 3 enemigos distintos sin haber perdido, y por parte de las Mugiwara pues nos dejarían también un buen sabor de boca a pesar de que no pudieran derrotar a su enemiga, cosa comprensible tomando en cuenta que estos no deben ser derrotados en este arco. Pero antes de seguir les recuerdo que pueden seguirme en Instagram, por ahí les subo varios reels de contenido interesante de One Piece. Y esto nos lleva a hablar del resto de la banda, es decir, de Brook, Franky, Jinbe y Chopper. Y verán, de momento no existen personajes con los que se me ocurra ponerles a pelear. Sin embargo, esto no es tan problemático, gente, ya que el arco apenas está desarrollando su trama, por lo que eventualmente seguro se irán adicionando más enemigos contra los que ellos se enfrenten en el futuro, más o menos como ocurrió en Wano, ya que ahí la mayoría de los Tobiropo fueron presentados en Onigashima y no antes. Y habiendo dicho esto, pasemos al enfrentamiento final, o mejor dicho, los enfrentamientos finales. Como ya todos se imaginarán, ahora solo nos queda la pelea que tendrá Luffy, y a mi parecer su rival predilecto es Shamrock, el líder de los Caballeros Divinos, y a su vez hermano de Shanks. De forma indirecta, Oda ya nos ha estado construyendo ese posible conflicto que habrá entre ambos personajes. Esto porque Luffy se molesta mucho cuando se cuestiona la buena voluntad de Shanks, incluso cuando los guardias de Elbaf, que fueron papeados por Gunko, le dijeron que alguien idéntico a Shanks andaba por ahí haciendo cosas malas. Sumado a esto, dicho enfrentamiento cumpliría con el hype que tienen muchas personas dentro del fandom de ver una pelea entre Luffy y Shanks, cosa que no tendría que ocurrir, pero ojo, a falta de ella, buena es la que tendría el sombrero de paja contra su hermano. Sin embargo, en la misma yo considero que Shamrock debería ser quien lleve la ventaja, esto en parte porque quizás se haga la del villano típico y use a los niños gigantes que ordenó capturar como método disuasivo para que Luffy no pueda pelear con libertad contra él, es decir, amenazará al protagonista con rajarse a los niños si no se deja ganar. De hecho, algo que me suena muchísimo que haría alguien como Shamrock es que le ordenaría a Luffy activar su quinta marcha para luego golpearle en esa forma. De esta manera humillaría a los gigantes, ya que le estaría pasando por encima a alguien que es idéntico a su dios del sol. Ya saben, la típica que siempre hacen los villanos soberbios, que sirve también como excusa narrativa para hacer tiempo a que el héroe aparezca a ayudarles a todos. Pero ¿quién será ese héroe? Pues nada más y nada menos que el Mugiwara que más tiempo lleva queriendo llegar a esta isla.
mala, quien de hecho también requiere con carácter de urgencia una evolución de personaje, Usopp. Este sería avisado por alguien en medio de su pelea contra Gunko de que Luffy estaba en problemas, por lo que iría a ayudar a su capitán cediendo su puesto a Robin, como ya les dije antes, y al llegar al lugar comprendería la situación en la que se encontraba Luffy. De esta manera idearía un plan en el que se valería de su buena puntería para rescatar a los niños gigantes que usaba Shamrock de rehenes, tal cual como lo hizo en Enies Lobby para salvar a Robin. De esta manera, al liberar a todos los niños, Luffy podría volver a pelear con libertad, y Usopp quedaría como el héroe de la situación. Sin embargo, debido a mantener la quinta marcha activa por obligación de Shamrock, el protagonista no tendría mucho tiempo, por lo que le diría a Usopp que se encargara de traer refuerzos, y es ahí en donde entraría en juego un personaje bastante importante en Elbaf. Pero bueno, Luffy haría el tiempo suficiente teniendo una lucha equilibrada contra Shamrock, y aguantaría hasta que Usopp volviera con el gran refuerzo. Tras eso Luffy caería en modo viejo luego de perder los efectos de su despertar, y es ahí en donde Usopp entraría en acción con su segundo compañero de peleas, Loki, personaje que por mera excusa del guión habría sido apartado de ese conflicto. No obstante, al regresar, el dúo de mentirosos lucharía en conjunto contra Shamrock, demostrando así un buen nivel de combate entre los dos. Sin embargo, no serían suficientes para derrotar al Caballero Divino. Cabe destacar que Loki iría con todo, ya que intentaría vengarse por lo que le hicieron a él y a sus amigos del inframundo. Pero como les dije antes, no sería suficiente, puesto que el poder de Shamrock se habría acrecentado luego de regresar a Elbaf. Recordemos que este en el último capítulo fue llamado a la Tierra Santa para que atendiera algunos asuntos. Sin embargo, tras ello regresaría y daría inicio a este conflicto. No obstante, a pesar de que a gran escala los Caballeros Divinos estarían superando a los Mugiwara, algo más importante que la invasión a Elbaf surgiría para su bando: confrontar al ejército revolucionario, cosa que ya de por sí nos están indicando que estaban por hacer con la llegada de Summers, razón por la cual todos serían regresados a la Tierra Santa con carácter de urgencia, dejando así a Luffy y a Sanji derrotados, a Zoro, a Usopp y a Loki en situaciones sumamente complicadas, y a Robin y a Nami sin poder derrotar a su rival, permitiendo así que como conjunto puedan tomarse un tiempo más en Elbaf para descansar, replantearse objetivos y volverse más poderosos, ya que eventualmente deberán enfrentarse nuevamente al bando del gobierno mundial, quien luego de esa pelea quedó mostrándose superior al conjunto protagónico. Y bueno gente, estas son mis predicciones de los posibles combates de los Mugiwara en Elbaf y sus respectivos resultados. ¿Ustedes qué creen que ocurrirá? Déjenmelo en los comentarios. Yo por mi parte les dejaré por aquí otro video que hice de las mujeres más poderosas de One Piece. Y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.